Bueno, buenas tardes a todos, buenos días para algunas personas de América Latina. Bienvenidos al evento organizado por la Asociación de Prefabricados de Hormigón de España, que nos acompaña Alejandro López como director técnico de la asociación. Y por otra parte, la empresa Bimética, que bueno, somos una consultora BIM enfocada para fabricantes de productos y materiales del sector y bueno, venimos a ser bueno, partners de Andese de hace, bueno, corrígeme Alejandro, pero ahora unos 8 o 9 años que venimos colaborando con ellos. Y bueno, entre todas esas colaboraciones hemos hecho varios eventos, webinars, eventos presenciales y, por supuesto, la biblioteca de objetos BIM de prefabricados de hormigón. A ver si puedo compartir la pantalla. A ver, ahora se ve la pantalla, permítanme. Se ve perfecto. Vale. Bueno, como les decía, bueno, el objeto del evento de hoy es hablar de los objetos BIM, los famosos representación virtual de los productos. Si bien esto aplica para todos los productos del sector de la construcción, vamos a tratar de dar un enfoque y resolver preguntas para el sector de prefabricados de hormigón. Hablaremos un poco del concepto de la obligación o obligatoriedad de la prescripción en un sentido amplio y estricto. Veremos también el tema de la normativa. A ver si puedo bajar aquí. Vale. Veremos temas de tipo de entorno de mercado, la normativa, cómo se está enfocando aquí en España el tema de el BIM, cómo está afectando a nivel de comunidades autónomas la implementación de BIM, las calidades que habría que tener en cuenta a la hora de desarrollar la biblioteca. También veremos el reciente, digamos, acuerdo del Gobierno de Cataluña por el cual pues, viene a exigir la obligatoriedad del BIM, ya es una forma más clara y transversal a toda su industria. Hablaremos un poco de quién van a ser los ganadores o perdedores en el tema de la implementación de BIM, y al final, pues intentaremos dar algunas pinceladas como guías o con buenos consejos, buenas prácticas del tema del modelado BIM. ¿Eh? Haré una pequeña referencia a mi persona. Bueno, yo soy director de la empresa Bimética. Dentro de mis funciones de la empresa Bimética pues, y está la de la consultoría a empresas fabricantes sobre el tema de implementación de la metodología BIM. No obstante, mi perfil es, soy abogado, soy ejerciente, abogado ejerciente, y bueno, dentro de lo que es el tema del derecho de la construcción, pues el BIM viene a desarrollar un papel interesantísimo. Sabemos que el derecho lo toca todo, a todas las facetas de la sociedad, y no es menor el área o el sector de la construcción. Y vamos a ver cómo el BIM puede llegar a tener unas ciertas connotaciones importantes hoy en día, a diferencia de cómo se venía teniendo trabajando anteriormente, ¿no? Lo explico esto ¿por qué? Porque al final habrá mucha referencia a nivel de normas, y a lo mejor el público que hoy nos acompaña tiene un carácter un poquito más de ingeniería o de arquitectura, o es fabricante, ¿no? Pero esto a lo mejor puede dar base a que, bueno, vean o comprendan las implicaciones legales que puede tener para este sector, ¿no? Para empezar, haré una pequeña mención a lo que es el concepto del BIM y lo que hemos hecho con la asociación Andese. Pues básicamente con Andese, como decía al principio, venimos colaborando desde mucho tiempo, y una de las, creo que eh, unos buenos hitos o buenas conclusiones que hemos sacado de esta relación es hemos desarrollado una biblioteca de objetos genéricos sin marca detrás, pero sí con la referencia de Andese como punto de partida para que los diferentes profesionales, por un lado, puedan coger esta librería y puedan hacer la prescripción de estos elementos en una fase de diseño. Lógicamente que no hay un fabricante atrás, pero
ya están haciendo la precisión y utilizando unos objetos que están muy bien configurados, están estandarizados y bueno, obedecen a unos requerimientos técnicos conforme a normativa. Por otro lado, también es una guía o un faro para aquellos fabricantes que, si bien no han dado todavía el salto al BIM o ya están, pero quieren tener más una referencia de una biblioteca de prefabricado de hormigón, pues yo creo que hoy en día a nivel España y a nivel, digamos, Europa, o me atrevería a decir a nivel internacional, pues Andes hoy en día tiene una muy buena biblioteca de objetos BIM que después Alejandro pues hará alguna mención seguramente, ¿no? El objetivo es colaborar, aportar herramientas, valor al mercado, profesionales y a empresas, ¿no? Recayendo un poquito el concepto de objetos BIM, para que no nos olvidemos de qué estamos hablando, vamos a, vamos a decir que al final, a cabo, un objeto BIM viene a ser la representación virtual de un producto, pero de un producto real. Si bien puede ser un producto genérico, al final y al cabo, cuando nos vamos a la fase de ejecución del proyecto, tenemos que incorporar datos reales y los datos reales tienen que obedecer a productos reales, ¿no? Esto es prácticamente obvio y hay que tenerlo en cuenta. Como vemos aquí, al final, un elemento, un objeto BIM es un contenedor de datos que al aportarse a un proyecto, pues aporta esa información 3D y demás. Y es tan útil en la fase de diseño como en la fase de construcción y la fase de mantenimiento. Si usted hace un análisis de todos los componentes que puede tener un espacio, ya sea una habitación, un edificio de un hotel, un hospital, etcétera, pues tiene muchísimos productos y la combinación de todos esos pues nos aportaría muchísima información si estuviese en un ámbito BIM y eso nos facilitaría mucho su gestión, ¿no? ¿Qué aportan los objetos BIM? Pues literalmente aportan, como podemos ver en este ejemplo con los famosos Lego, ¿no? No aportan información, no aportan geometría, ¿eh? Y eso nos permite apoyarnos para sacar cálculos y, bueno, hacer más eficiente ese proyecto y poder hacer mejores mediciones y de calidad. ¿M? Entonces, por otro lado, eh, tenemos que tener en cuenta, no voy a entrar en gran profundidad, que un objeto BIM al final está compuesto con muchas capas de información, mientras más y mejores datos, mejores proyectos tendremos. Como puede verse en este gráfico, al final, saber identificar si ese producto cumple o no con determinadas normativas de determinadas regiones para su venta, su implementación es muy importante. Tener los datos de prescripción, los datos de prescripción como los datos de contacto con el fabricante o su distribuidor, soporte técnico, etcétera. Esto es muy importante saber meter bien estos datos. Ya hablaremos al final un poquito del tema de estandarización de datos, pero si tenemos esto bien puesto en los objetos BIM, pues lo que vamos a lograr es que tengamos una especificación muy concreta de ese producto real en ese proyecto, con lo cual lo que estamos buscando es que eh, podemos generar esa prescripción tal cual es el producto, ¿no? Ok, llegados a este punto, vamos a hablar de lo que es el tema de la obligatoriedad en sentido amplio, teniendo en cuenta que nos vamos a encontrar cuando somos fabricantes con dos situaciones de mercado, ¿no? Actualmente podemos decir que en el ámbito privado y en el ámbito público nos pueden exigir esa obligación de aportar nuestro contenido en nuestras bibliotecas de productos en formato BIM, ¿no? En ámbito privado, pues nosotros en Bimética tenemos ya casi 13 años en el mercado, pero hemos encontrado en muchas situaciones en las cuales los fabricantes nos tocan las puertas, a pesar de que hace mucho tiempo que ya existe el concepto del BIM y las bondades o lo bueno que es, nos dice, oye, me están pidiendo esto en este contrato y no lo tenemos a los objetos BIM y tenemos que salir corriendo y ayudar y desarrollar el proyecto, ¿no?
Estos son casos reales, lo que vemos aquí en el margen izquierdo. Esta torre, si quien no la conozca, es la Shanghai Tower. Es una torre que, bueno, que está hecha íntegramente en BIM. Y bueno, hay muchos, o diría casi todos sus componentes han sido aportados por diferentes fabricantes y eso ha ayudado a modelar y especificar bien este proyecto en BIM. Imagínense, no sé, un fabricante de cerramientos, eh, la necesidad que ha tenido de aportar sus productos y adaptarlo a este proyecto. Es un caso real, es más, si ustedes van a la puerta principal, hay una placa que dice que este edificio ha sido desarrollado en BIM, ¿no? Con lo cual hay unas muy buenas oportunidades en el ámbito privado. Esto es un ejemplo de muchísimos que hay actualmente, ¿no? El estadio de fútbol del Wanda Metropolitano, quien sabe, pues ha sido desarrollado bajo la metodología BIM y aquí pues también oportunidades de quien tenga la biblioteca BIM pues participar. Pero también los proyectos menores, como vemos esta casa modular, pues también ha sido hecha en BIM, con lo cual oportunidades de mercado para poder implementar, para poder estar ahí presente tenemos. Y ahora vamos a hablar del tema del sector público, que es un poquito más el objeto de esta presentación. En este gráfico que vemos en el margen derecho, podemos ver, esto es un dato que sacamos de la asociación Building Smart Spanish Chapter, es una asociación sin fines de lucro que, bueno, tiene por finalidad promover el uso del BIM, las buenas prácticas y fomentar esto hacia el conjunto de empresas y profesionales del sector, ¿no? Entonces, una de sus misiones es elaborar informes que ayuden a tomar mejores decisiones en el ámbito. Tienen publicadas guías y demás. Si van a su página web podrán encontrar esta información, incluso mucho más amplia y desglosada, pero quisiera resaltar que vienen tomando los datos de las diferentes licitaciones que se han dado en toda España a nivel de comunidad autónoma y demás, desde el año 2018, concretamente en el cuarto trimestre del 2018 hasta, mira, hasta hoy en día, hasta el segundo trimestre del 2023, disculpen, en el cual pues podemos ver aquí a grosso modo que ha habido más, que hay alrededor de 2.285 licitaciones que ya se viene a formular el tema del BIM en los pliegos de condiciones técnicas. Ya se viene a especificar que el BIM es un requisito, ¿no? El volumen de, digamos, de negocio que contemplan estas licitaciones son más de 6.500 millones de euros. Es una cifra más que considerable para tener en cuenta y no mirar a otro lado, ¿no? Sí, hay que mirar hacia este mercado. ¿Por qué? Porque al final la contratación pública puede ser un excelente, los proyectos que vengan del sector público pueden ser muy interesantes, muy jugosos para nuestra empresa, ¿no? Para lo que es, hablando desde el punto de vista del fabricante. Sí, aquí, Pablo, Sí, si me permite, es interesante aportar, lo hemos hablado esta mañana, el filtro que tiene Building Smart en su página web para ver dónde se está exigiendo, en qué proyectos se están incluyendo exigencias BIM. Y cabe llamar la atención que el año pasado, en 2022, se triplicó la cifra con respecto al año 2021. Es decir, el verdadero impulso que ya venía asomando desde hace años con BIM, para aquellos que todavía sean un poco escépticos, realmente donde ha pegado el salto ha sido este año pasado, en 2022, donde se triplicó la cifra por 3, o sea, se triplicó. Y es creo que bastante llamativo y revelador de que por fin esto ya no cabe cuestionamiento al respecto de que es una realidad y que cada vez va a ir afianzándose más. por supuesto, yo creo que esto también obedece a a una realidad de años de trabajo de muchos sectores, de la industria, demás. Fíjate que ellos empiezan a recoger datos a partir del año 2018 y tiene su porqué. Ya lo veremos por el tema de la implementación de diferentes leyes, directivas europeas y demás.
Entonces, sí que es cierto, lo que dices es una realidad, es innegable, los datos son datos, la información está ahí, se puede consultar, es libre, es más, cualquiera que quiera hacer una búsqueda de licitaciones en BIM va a encontrar muchísima información en el mercado. Lo bueno es que estén preparados para poder hacer frente y, bueno, ir en colaboración con despacho de arquitectura, ingenierías, a este tipo de proyectos, ¿no? A ver, bajo, tal. Vale, ok. Un poco reafirmando lo que decía Alejandro, esto es unos datos que sacamos, hicimos un estudio de las diferentes leyes y normas que hay en España que vienen a hablar técnicamente del concepto de BIM, como Building Information Modeling, y es curiosísimo, estos son, como ven, son datos, hay alrededor de, 67 referencias normativas y no son pocas. Eso quiere decir que estamos teniendo una madurez interesante aquí en España, a pesar que escucho muchas veces rumores de que esto todavía no está implementado y todo lo contrario, está implementado. Otra cosa es que estamos viendo que el legislador, estamos hablando del sector público, está yendo esta vez, y de forma curiosa, mucho más rápido de lo que está yendo el sector privado. Si vemos este cuadro, podemos ver que efectivamente lo que decía, mira, fíjate que en el 2022 tenemos 20 leyes y normas que hablan de BIM y bueno, en 2021 también, ¿no? 18, son importantes este salto cualitativo, ¿no? Eh, Mucho de esto, y ya lo veremos en referencia a la ley de calidad de la arquitectura, se originan en cierta manera, porque todos conocemos los efectos que tuvo el COVID a finales de 19, digamos ya en el 2020, donde ya todos tuvimos que correr hacia diferentes procesos de digitalización, ¿no? La industria de la construcción no ha sido menos y bueno, a partir de, yo creo que esa influencia ha calado y también fruto de que el BIM venía siendo algo pujante y había diferentes em, agentes que venían promoviendo esto, que vemos este salto de normas de BIM entre el 2021 y 2022. Seguramente este año veremos alguna norma más, aparte de estas 6 que han salido, ¿no? Con lo cual, vuelvo a reafirmar el concepto de que es una realidad, son los datos. Aquí abajo tenéis, quien quiera consultar estas leyes, lo puede hacer en esta dirección. Por cierto, esta presentación va a ser enviada a la gente que se ha registrado, con lo cual con el link este podrán acceder a esta información, ¿no? De estas leyes, quisiera resaltar tres, en concreto dos, ¿vale? En ámbito nacional o ámbito legal en España. Una es la ley la ley de contrato del sector público, vamos a llamar así, que viene, bueno, viene amparada conforme al derecho europeo con la directiva 2014 de 24 UE, que bueno, que viene ya a incorporar el BIM como algo específico. Ahora lo veremos. Luego, el año siguiente, por Real Decreto, se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública. Es decir, ya se crea un organismo especializado para tratar el tema del BIM y cómo se va a incorporar esta metodología y tecnología en todo lo que es el tema de la contratación de obras y servicios. Y es más, esta comisión tiene esta finalidad y cuando, bueno, cuando se termine de cumplir este ciclo, pues se va a normalizar de tal manera que va a tener, no va a tener sentido ya esta comisión porque ya va a estar tan implementada en el sector que no va a hacer falta, ¿no? Y esa es una de las vocaciones y aspiraciones de este Real Decreto. Luego tenemos la reciente Ley de Calidad de la Arquitectura que también viene a reflejar el tema BIM. Digo estas tres, hay muchas más normas de subvenciones que hablan del tema BIM, pero yo creo que para el objeto de análisis que quiere hacer cada uno, pues estas son las tres con las tres más importantes, más referencia. Un poco de reseña histórica, como decía, al final, por derecho delegado de la Unión Europea, España, mediante la directiva de 2014, ven a incorporar el tema BIM y la directiva
resaltando la parte negrita, dice, bueno, que los Estados miembros podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas como herramienta de diseño electrónico. ¿eh? No viene a hablar directamente del concepto BIM, como Building Information Modeling, pero el espíritu de la incorporación pues ya se veía y se latía desde el año 2014. O sea que el BIM no es algo nuevo, no es algo que lo hemos descubierto hace 1, 2, 3 años, ni hoy, ¿no? Viene trayendo bastante peso y a nivel normativo. Entonces, si hoy en día, bajo la perspectiva de esta directiva, queremos ir a licitar o tenemos la posibilidad de ir a otro Estado miembro, pues nos vamos a encontrar que también nos pueden llegar a exigir el, el que los proyectos sean presentados en BIM. Ya en la ley de contrato del sector público, en el punto 6 de la disposición adicional 15ª, aquí lo viene a especificar de una forma muy concreta. Dice que los contratos públicos de obras, concesión de obras, de servicios, concursos de proyectos y contratos mixtos podrán exigirse el uso de herramientas electrónicas específicas como herramientas de modelado digital de la información de la construcción. Concretamente hablan del BIM. Entonces, esto es la entrada hacia la normativa española, hacia la legislación española en el tema del BIM, ¿no? Quiero resaltar, no los voy a marear, pero quisiera resaltar estos artículos porque al final, cuando se genera por un organismo público el pliego de condiciones técnicas, me pueden llegar a exigir, y bueno, voy a resaltar el artículo 124, 125.1a, 126, 5 y el 126.6. En concreto, para resumir, claro, aquí podemos encontrarnos con pliego de condiciones técnicas donde ya, teniendo en cuenta que pueden ser exigido el uso del BIM, pueden que en esas condiciones técnicas nos pidan o nos solicitan que determinados elementos sean aportados mediante archivos BIM u objetos BIM. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque no los podemos encontrar, pero es que incluso no diciéndolo de forma específica, digamos, de cajón que si yo voy a participar en un proyecto BIM, em, al final, para que ese proyecto se llegue a documentar correctamente, habrá que tener objetos BIM, ya sea genéricos desde un punto de vista de una inclusión de marca en esa primera fase de diseño, pero en la fase de ejecución se tendrán que incorporar, ¿no? Y la ley concretamente dice, eh, a ver, no se, dice que no se podrán mencionar ninguna marca ni productos, porque bueno, eso atentaría un poco contra el derecho de la competencia y no quieren discriminar a otras marcas ni empresas, ¿vale? Pero reúne una característica muy específica que según la funcionalidad que cumpla ese producto dentro del proyecto, esa singularidad que tenga el producto, se puede llegar a mencionar esa marca o producto que puedas tener su biblioteca BIM, ¿vale? Pero siempre tendrá que ir con la palabra o equivalente, como decimos aquí, ¿no? Como se especifica aquí. Y esto hay que tenerlo en cuenta y, a ver, hay que interpretar estos artículos porque nos podemos encontrar en esta situación de que nos exijan o que digan, bueno, determinado producto, determinada marca puede venir aquí. Hay que estar preparado para ello, ¿no? Sigo. La ley de calidad de la arquitectura. Esta ley hace poquito, va a ser un año que ha sido ya publicada. Es interesante porque viene a reforzar un poco lo que venimos hablando antes, ¿no? Si estamos hablando que ya la ley de contrato del sector público ya te viene a exigir o te da la posibilidad de que los organismos públicos incorporen el tema del BIM, esto lo refuerza, ¿no? Dice, los poderes públicos procurarán cuando ejerzan como promotores, de fomentar la digitalización y la utilización de herramientas tecnológicas innovadoras destinadas a ser más eficiente, competitivo y seguro y de calidad el proceso de construcción. Vamos, que está definiendo gran parte de la metodología BIM, ¿no? Y dice, ¿no? Se fomentará en los proyectos del sector público el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como la metodología de modelado digital de la información de la construcción, ¿no? El BIM. Es decir, más claro, más específico
no se puede ser. Con lo cual, si esta ley ya lo viene a promulgar de una forma específica, pues lo que nos podemos encontrar no es una realidad potestativa, si bien lo está, es la posibilidad de que un organismo público nos lo exija, sino que ya está siendo una declaración de que, oye, los buenos proyectos van a salir bien si lo hacemos con el BIM. Con lo cual, si todo proyecto, como decía anteriormente, se va a hacer en BIM, pues eso habrá que dotarlos de esos contenedores de datos, ese objeto BIM, ¿no? Con lo cual, habrá que estar preparado para ello, ¿no? Aquí, Seguimos. Pablo, si me Sí, permites, me gustaría hacer una pregunta con estas dos últimas diapositivas, pero especialmente la anterior, con el la típica alusión que hay en las memorias de los proyectos a determinado proyecto o similar, que en el caso de los proyectos con alto componente en BIM, ya de una manera natural esto va a ser más difícil, porque ya no es solamente una información escrita negro sobre blanco, sino que ya los propios objetos que contienen mucha información, tanto geométrica como no geométrica, al final es una invitación o una dificultad a buscar una alternativa al producto que venga definido. No sé si me explico o si creo que sí, sí. en tu caso, y que me entiendes lo que quiero decir. Es decir, en nuestro caso estoy hablando un poco en primera persona, en los productos prefabricados de hormigón, si nos ponemos en comparación, que es lo que solemos hacer con el hormigón fresco, una estructura de hormigón, al final el conjunto de prestaciones que hay es mucho más limitado. Dirá, pues la estructura o los pilares tendrán una resistencia HA25, una consistencia tal, pero poco más. En el caso de los productos prefabricados de hormigón, hay un mayor número de prestaciones, que son las que vienen sobre todo en las normas de referencia, con lo cual es mucho más difícil la escapatoria buscar productos que no sean de marca y sí alternativos. No sé cómo lo ves tú. Lo veo así, es más, yo diría que viene a reforzar aquella especificación, al pedirnos mejores especificaciones técnicas. A ver, tenemos en cuenta que el BIM hoy en día aporta esa mayor transparencia de información en los proyectos BIM, nos hace recoger mejores y más datos y nos permite, en base a eso, y como también lo señala la ley de calidad de arquitectura, tener mejores proyectos. Con lo cual, si tenemos productos de calidad y quien hace el pliego de licitaciones técnicas dice, oye, son esta la tipología de producto que yo necesito para este proyecto, pues estoy defendiendo el interés público, pues las especificaciones técnicas, ya sean por un requerimiento de rendimiento o por un requerimiento de funcionalidad, lo va a poner y podrá en ello poner alguna marca, por supuesto que sí. Perdona, mira, aunque nos saltemos el guión que normalmente establecemos al ser un formato online, nos quieren hacer aquí una pregunta de Breinco, que es empresa asociada a Andeces. Si te parece, Sí, pues le permitimos que nos la haga y así hacemos un poco más dinámica la presentación. me Alejandro, parece. ¿nos oís? Sí. Hola. Sí, Hola, ¿eres Cristian? Sí, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Hola, Cristian, hola. buenas Mira, tardes. me surge una pregunta. ¿Sería válido un BIM genérico? Por ejemplo, nos viene en mente un bordillo, ¿no? Una pieza, prácticamente un commodity. ¿Un BIM genérico valdría para todos los fabricantes? Bueno, te contesto yo. eh, Contesta tú primero, si quieres, Sí, y yo refuerzo. si no la conoces, te animo a entrar en la biblioteca digital con más de 40 productos que hemos desarrollado conjuntamente con Bimética, y son todos productos genéricos. Hay un producto que es bordillo. Ahora mismo no me acuerdo la geometría que tiene, pero sí, podría darse. Ahora bien, los fabricantes disponéis de un catálogo amplio y puede que haya modelos que os agarréis a geometrías estándar, que son comunes a prácticamente todos los fabricantes de ese tipo de producto, o bien elementos ya de diseño que son propios de cada fabricante. O sea, pueden combinarse en un proyecto y coexistir perfectamente productos de marca o producto genérico como este que aquí seleccionamos, que igual que seleccionamos este tipo de bordillo, podríamos haber seleccionado cualquier otro. En un proyecto, ya te digo, pueden convivir perfectamente productos genéricos y de marca. Por lo tanto, no va a ser un diferencial de prescripción. Igualmente, tener un archivo BIM propio, ¿no?
Yo creo, vamos, el diferencial está en que es una información que cada vez os la van a pedir más porque, como va a explicar ahora Pablo, precisamente en las obras de infraestructuras de la Generalitat de Cataluña, que es el campo de actuación que tenéis más cercano vosotros, que estáis allí, en todos los proyectos de más de 2 millones de euros es ya obligatorio. Y si está por debajo, en todos los proyectos públicos, pues también puede ser considerado. ¿Es así, no, Pablo? Sí, sí, a ver, ahora iremos hacia a la norma esta, pero un poco haciendo respuesta también a Cristian. A ver, un bordillo, imagínate que un pliego de condiciones técnicas pida que sea en BIM y dice, bueno, oye, el despacho de arquitectura, ingeniería que esté licitando, pues, y sea ganador, pues presente uno genérico, ¿no? Y se adjudica o se termina el proyecto, pero son todos genéricos. No podemos especificar marca. En el caso puntual del bordillo, ¿no? No podemos especificar marca, con lo cual este elemento ya vale, ¿vale? Y tú me dirás como fabricante, y bueno, ¿qué sentido tiene? Pues mira, tiene mucho sentido, porque al final, cuando se vaya a llevar adelante la ejecución de este proyecto, sí que habrá que tener una referencia a un fabricante, como en la vida real. Al final, yo tengo que contactar con un fabricante, ¿no? Si el fabricante o fabricantes pueden proveer esto, fantástico, pero ¿lo podrán proveer para documentar ese proyecto BIM? Eh, y ahí está la cuestión, ¿no? Si tú, aparte de poderlo proveer físicamente, también puedes proveerlo, tu archivo, con todos los datos, especificaciones de tu producto, pues creo que vas a tener una mejor condición para que te elijan a ti y no elijan a otro, ¿no? Y aquí está un poco el kit de la cuestión, ¿no? Que hay que estar preparado porque al final, sí o sí, si quieren que el día de mañana ese proyecto sea gestionado por alguien, porque es un proyecto bien, no estamos hablando de que tienen que tener su proyección de mantenimiento, los datos de los productos que integran ese proyecto tendrán que tener una marca detrás. No sé si me explico. Entonces, tanto si estás preparado, tendrás más oportunidades, y si no estás preparado y sos elegido, pues vas a tener que salir corriendo a aportar eso. Y si no llegas, pues a lo mejor puedes quedar fuera. No sé Sí, bueno, si sí, yo entiendo perfectamente, los proyectos cada vez más van a ir a que cuando se finalicen se haga lo que se llama last build, lo que realmente al final claro. se ha construido. Con lo cual, todos los elementos que formen parte de ese proyecto tendrán que tener nombre y apellidos para que luego cuando se mantenga, se gestione el activo, un pavimento o una canalización o un edificio, hay una trazabilidad, sepamos quién hizo la estructura o quién suministró la estructura o quién suministró las instalaciones. ¿Vale? En la medida, claro, estamos todavía lejos de que eso llegue a ser así plenamente, pero preguntabas por el aspecto diferencial. Nosotros llevamos con Bimética trabajando unos 10 años y lo vimos claro desde el primer minuto. De ahí que iniciáramos un desarrollo de una galería primero de 10 elementos genérico que no tenía una finalidad más que divulgativa, y con la ampliación que hemos hecho de la galería más recientemente, en el año 2020, que la ampliamos a 41 productos, ya tocando muchos productos más particulares como el bordillo, hemos ya pensado una finalidad práctica, y la finalidad práctica es especialmente que las empresas asociadas podáis aprovechar ese desarrollo que hemos hecho producto a producto, y cada una de las empresas podéis ya adaptar y crear ese catálogo digital a aquellos que no lo hayáis hecho. Hay muchas empresas que ya lo tienen hecho, han seguido otro camino que es igualmente válido, pero en este caso yo creo que el ánimo y nuestra sugerencia es que os anticipéis, no esperéis a que sea algo obligatorio o que vuestros competidores más cercanos lo estén haciendo y sea el motivo por el que vosotros paséis a hacerlo, ¿no? De acuerdo. Gracias. Vale, Vale, gracias. pues continúa si te parece, Pablo. Perfecto. Bueno, simplemente subrayar, si queremos tener ese as built, al final tienen que haber elementos, productos con nombre y apellido detrás. De esto, si queremos un buen proyecto BIM, ¿no? Un buen as built. Si no, mal asunto, como se dice. Seguimos adelante. Bueno, ya vimos esta, pues aquí. Vale, ahora
¿Cómo se ha ido implementando el BIM a nivel de ámbito comunidad autónoma? Pues podemos decir que ya son muchas las comunidades autónomas que han implementado alguna norma vinculada al BIM en general, y destacan particularmente pues Cataluña. Lo comentábamos antes y tiene su porqué. Ya Cataluña en el año 2016 viene a promulgar su primer mandato de BIM para implementación del sector en su sector público, y a raíz de eso vienen a evolucionar una serie de normativas del uso del BIM, que bueno, hoy en día podemos decir que es una muy buena referencia como comunidad autónoma en el proceso de implementación, ¿no? Ya en el 2018 sacó su primer reglamento para determinados proyectos públicos, y bueno, y actualmente pues lo ha mejorado con la norma de hace nada, de hace un mes aproximadamente. Con lo cual, si queremos ver efectivamente que si el BIM está impactando a nivel nacional, pues ya lo sabemos a nivel de normativa estatal, pero a nivel de normativa autonómica, pues ya tenemos varias comunidades que lo están exigiendo o están implementando o están en ese proceso, ¿no? Con lo cual, pues lo que decía antes, ¿no? La madurez por parte del legislador, digamos, de la comunidad autónoma es buena, es un buen síntoma. Ok, bueno, cuántas letras. Pues mira, aquí hacemos referencia a la ley bueno, al acuerdo del Gobierno de Cataluña. Ha sido aprobado hace nada, el 4 de abril, y bueno, deroga el anterior acuerdo del año 2018, ¿no? Lo que comentaba anteriormente. Entonces, les animo a visitar, a descargarse esta norma. Es chiquitita, pero bueno, es bastante buena o aclaratoria sobre el proceso de implementación. Ahora voy a explicar dos artículos, por el artículo 1 y 2, porque tienen que ver mucho más con el objeto de esta presentación. Y literalmente lo que ya nos adelantaba Alejandro es que esta vez él dice, oye, para los proyectos públicos de obra civil o edificación, pues sí o sí se pone la base en 2 millones, ¿no? Con lo cual, ¿qué nos vamos a encontrar? Que los pliegos de licitaciones públicas, ya me dirán vosotros, aquí en Cataluña, o simplemente una obra pública, 2 millones ya no es un hito de 5 como marcaba ante la ley, y afecta a una serie de contratos, ¿no? De redacción de proyecto, ejecución de obra, de concesión de obra, los de concurso de proyectos que tienen por objeto primer establecimiento y rehabilitación y restauración. Con lo cual, ya baja digamos, ya afecta a mucho más agentes del sector, y bueno, nos va a exigir estar ahí, ¿no? Entonces, si yo soy fabricante, pues voy a tener la opción de decir, oye, estaré preparado o no para responder a esta demanda, porque el día de mañana me lo pueden exigir, ¿no? Y otra cosa a destacar, al final, los contratos de servicios, lo que marcamos aquí abajo, que sean de redacción de proyecto y dirección de obra, serán ejecutados, se obligará a hacer en BIM con independencia del importe económico. Esto dice mucho al final. Todos esos colaboradores, agentes que colaboran en el proyecto BIM, sea de 2 millones o no, tendrán que hacerlo en BIM. Mm, No sé si queda claro, ¿no? O sea, esto va a jalar a la industria en general a que estén obligados a trabajar bajo esta metodología, ¿no? Con lo cual, para mí me parece un hito bastante importante el que está haciendo Cataluña, ¿no? Siguiente punto, el 2, el artículo 2. Mira, esto también me gusta muchísimo este artículo, porque dice, los entes, he resumido, los artículos son un poquito más largos, pero los entes públicos pueden exigir el uso del BIM independientemente del importe económico del contrato, ¿eh? Siempre que, bueno, la obra tenga una singularidad, y que puedan ver que el BIM genere más rendimiento. Hombre, a ver, si venimos hablando de que BIM genera mejores proyectos, mejor trazabilidad, rendimiento y eficacia, y más transparente, pues ya me dirán ustedes que si cualquier ente público de ámbito de Cataluña o organismo de Cataluña que diga, oye,
yo creo que el BIM es bueno y tengo en cuenta la ley de contratos del sector público, la ley de calidad de la arquitectura. Si reúno todos esos requisitos, pues yo qué voy a querer para el ayuntamiento de mi pueblo, ¿no? De mi ciudad. Pues hacer proyectos con BIM. Y aquí ya me dice que no estaré sujeto al importe, ¿no? Esos 2 millones. Con lo cual, al final, esos 2 millones son un poquito la base, pero podemos encontrarnos con pliegos de licitaciones más pequeños que no exigen el BIM. Y es que el BIM, entre otras palabras, entre otras cosas, es que ya se ha popularizado muchísimo. Venimos hablando, o sea, Alejandro, tenemos una biblioteca BIM de productos de prefabricado de hormigón de hace tiempo y ampliada, con lo cual esto es una realidad del día a día, ¿no? ¿Qué contratos afecta? A contratos de obra, concesión de obra, concurso de proyectos y contratos de servicios, aquellos que están vinculados al ciclo integral de actuaciones, que son mantenimiento, operación, fin de vida de obra, y contratos mixtos que combinen elementos de los contratos anteriores, con lo cual nos vamos a encontrar con bastante licitaciones en Cataluña que nos exijan el BIM. Opinión personal, yo creo que Cataluña va por un muy buen camino y va a ser un ejemplo para muchas comunidades autónomas. Desde, bueno, a ver, y seguramente que por este nivel de exigencia, muchas empresas de diferentes ámbitos de la industria catalana van a estar muy bien preparadas para poder resolver proyectos BIM fuera del territorio de Cataluña. O sea que tenerlo en cuenta otras industrias y demás, si quieren participar aquí incluso, pues también tendrán que adaptar su negocio al BIM, ¿no? A este proceso de digitalización. Ok, ya vamos finalizando y vamos a hacer pinceladas para que también entremos en la ronda de preguntas. Ganadores y perdedores. A ver, esto no es nada que, digamos, del otro mundo, pero para los fabricantes las preguntas creo que nos tenemos que hacer es que qué sucederá cuando un proyecto BIM pase una fase de diseño a su fase de ejecución, ¿no? Y antes creo que Cristian lo subrayaba, decir, bueno, ¿qué ventaja competitiva nos da esto? Bueno, mira, si bien estamos trabajando dentro del sector público, tendremos proyectos que podremos especificar marcas, a que poquitas quizás, y otras serán genéricos, pero cuando vayamos a hacer ese proyecto final, ese as-build, esa ejecución, tendremos que poner nombre y apellido, las especificaciones concretas del rendimiento de ese producto y demás. Con lo cual, eh, habrá fabricantes que ganarán dentro de este proceso y otros que claramente se verán afectados, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos perder o ser perdedores? Pues mira, no tener una biblioteca de elementos BIM, de objetos BIM, o disponer de una, pero que esté mal hecha. Cuidado con esto. No todo vale en el BIM, ahora voy a hacer una pequeña referencia en ello. Hay que hacer bibliotecas de calidad y esto es clave. ¿Por qué? Porque nos traen consecuencias. Quedan excluidos de poder participar, vender sus productos en proyectos públicos. Privados, pues ya, bueno, se regirán por las normas privadas de cada contrato, pero en el ámbito público, pues pasará de eso, ¿no? No estarán preparados para el cambio en los trabajos de entorno digital de construcción. Y esto es clave. Hoy en día, si estamos hablando de que si vamos hacia cada vez digitalizar más diferentes aspectos del modelo de negocio, el BIM dentro de una empresa fabricante es fundamental, es clave, ¿no? Y los ganadores, como bien lo dice aquí, pues podrán participar y vender sus objetos BIM siempre y cuando estén hechos con calidad y podrán estar más capacitados y adaptados para integrarse en estos procesos de construcción, ya sea de ámbito privado o público. Disculpen que estoy saliendo de un resfrío, pero bueno. Bueno, pequeñas pinceladas y consejos, ¿no? Para ir finalizando, ¿qué pasa con la calidad de la información de los objetos BIM? Esto es clave, lo pongo así sin dibujos para que vean bien el mensaje. ¿Qué pasa con los errores y qué responsabilidades legales podemos llegar a tener con esto, ¿no? Y esto afecta a muchos campos del derecho, ahora los voy a comentar, ¿no? Lo primero que quiero subrayar es que al final, y como decíamos al principio, un objeto BIM viene a ser la representación virtual de un producto real desde el punto de vista de un fabricante, con lo cual es una herramienta de trabajo, es una herramienta de prescripción para los profesionales,
Y lo que estamos igual que si fuera un serrucho o un martillo, lo que pasa es que es un archivo y es digital, ¿no? Pero sí que le ayuda a un profesional incorporar aquel producto a su proyecto, con lo cual le está ahorrando, por un lado, tiempo de modelado y tiempo de buscar información para componer ese objeto BIM. Y otra cosa muy importante, la información, si es aportada un objeto BIM por un fabricante, seguramente, y si lo ha hecho bien el fabricante, la información será veraz, será actual. Y esto es clave. Esto es clave para tener una buena biblioteca BIM. Entonces, pongamos, pongamos que esto funciona así, con lo cual si un objeto BIM está bien dotado de información, pues es una herramienta excelente para el profesional. Y esto siempre deja una huella digital. Hoy en día estamos medidos por muchas partes. Cuando incorporamos un objeto BIM a un proyecto, podemos hacer un rastreo de esa información, cómo se originó y por qué se puso, quién modificó esa información o de dónde se descargó, etcétera, ¿no? Con lo cual, en este caso, la información del objeto BIM es vinculante desde el punto de vista del fabricante. Y por eso subrayo la calidad de la información. Otro ejemplo, ¿no? Al final, un objeto BIM funciona como una etiqueta virtual del producto, ¿no? Aquí vemos un producto que es una arena y bueno, tiene sus especificaciones, se ve el logotipo del fabricante, sus especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Podemos tener esa información para saber tomar una decisión, si incorporarlo o no en mi proyecto, si cumple o no los requerimientos que me están poniendo en esos pliegos de condiciones técnicas, ¿no? Y pongo aquí atrás, a nivel usuario, para que lo veamos desde la perspectiva de un usuario, cuando vamos a comprar, ¿no? Al súper y vemos la etiqueta de un producto, vemos en este caso una lata, creo que es Coca-Cola, al final dice, oye, este tiene muchas calorías o no, tiene especificaciones de determinados productos que me pueden venir bien o mal, etcétera, ¿no? En el fondo, tener en cuenta que los datos que estamos poniendo en una etiqueta o en un objeto BIM ayudan a tomar decisiones a aquel que va a prescribir. ¿Vale? Esa decisión económica de ponerlo y decir, bueno, esto es el producto que vamos a especificar porque cumple los requerimientos, porque aporta información útil al proyecto, tiene que ser veraz. Y esto es importante. La información tiene que ser veraz y real, de ese producto. ¿Por qué? Porque lo contrario me puede traer problemas. Eh, es decir, si especifico un objeto bien que no está bien dotado de información o es incorrecta, puede generarme, eh, puede generarme que cometa errores en la hora de la planificación de un proyecto. ¿Vale? Y haciendo alusión a lo que es el derecho a la publicidad y el derecho a la competencia desleal, tener en cuenta estos derechos. Cuidado, si yo estoy diciendo que por medio de mi objeto BIM estoy dando una información que ayuda a tomar decisiones y por lo tanto la venta de mi producto, desde el punto de vista del derecho a la publicidad, tengo que dar información correcta. Si no, estaría dando una información incorrecta y eso puede traerme consecuencias, porque me pueden meter un juicio por ahí. Derecho de la competencia desleal, cuidado, que si aquí lo mismo, un supuesto que diciendo, oye, mi producto reúne determinadas características y no son reales, pero por ello es objeto de compra o decisión de prescripción frente a otro que sí lo es, objeto bien de un producto que sí cumple las condiciones reales, pues esa falta de información o información incorrecta puede generarme a mí una competencia leal. Entonces, van a coger el producto que tiene información incorrecta, se va a poner en proyecto y demás. Y eso me genera un problema. Tenerlo en cuenta porque también afecta este derecho, ¿no? Entonces, bueno, es importante poner información correcta. Vamos a hacer un poco de imagen de anti-BIM, ¿no? No voy a mostrar aquellos renders bonitos del BIM y todo lo que se puede lograr. Este caso no sé si lo conocerán, yo creo que es bastante famoso. La famosa cúpula bueno, y de Valencia, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en la cual pues, se hizo el modelo, se eligió un material para poner en el casco, pero no se documentó bien y demás, ¿no? Y cuando se dilató, pues se empezó a desquebrajar y cayó, ¿no? Al final, un proyecto que estaba valorado en 625 millones terminó costando algo más de 1.200, ¿no? En otras palabras, si lo hubiesen hecho en BIM y puesto la información correcta, seguramente
hubiesen podido detectar a tiempo el comportamiento del material y hubiesen podido adelantar estos posibles errores, ¿no? Otro caso un poquito más triste, esto se acordarán, hará unos, bueno, en 2015 sucedió en la Torre Grenfell de Londres, que se hizo una fachada nueva y se puso un material y bueno, ese material fue muy combustible y bueno, lamentablemente aquí murieron personas, 71 muertos y bueno, fue una mala elección de material, ¿no? Si esto se hubiese hecho en BIM y hubiese puesto la información correcta, pongamos que se hubiese podido haber hecho las simulaciones de prevención contra incendio y demás, y cómo hubiesen comportado el material, y seguramente hubiesen detectado a tiempo esos posibles riesgos y demás, ¿no? Con lo cual, eh, es importante que el objeto BIM tenga esa información para que cuando se puedan hacer estas simulaciones se puedan detectar estos potenciales errores o fallos, ¿no? Un ejemplo muy reciente, ya esto por muchos motivos, ¿no? El terremoto de Turquía y Siria, también aquí hubo numerosísimas víctimas, estamos hablando de algo de superior de 55.000 víctimas. A ver, muchos edificios que decían cumplir con la normativa al final no la cumplían, la normativa antisísmica. Bueno, después de varias investigaciones, ya sabemos que la corrupción en estos países y por el boom del sector, pues fueron a construir a todo lo que podían, a vender, el objetivo era vender, la calidad no se tuvo en cuenta, pues mucha corrupción. Pero sí que es cierto que una de las cosas que una de las causas por las cuales se vino mucho edificio abajo era porque los materiales no reunían, ese hormigón no reunía los requisitos de calidad óptimo, ¿no? O porque habían quitado demasiado material y demás. Pongamos que si esto hubiese estado en BIM, seguramente se pueden haber hecho las simulaciones y con la calidad de información correcta hubiesen obtenido un edificio que realmente hubiese podido soportar ese tipo de temblores en esta zona de Turquía o Siria que es habitual, ¿no? Con lo cual, fijaros que la información de colocar correctamente la información de los elementos tiene su importancia, ¿no? Y bueno, para ir finalizando, comentar para aquellos fabricantes que están en proceso de desarrollar librerías BIM o quieran ir un poquito más en tono con lo que se está haciendo por otros fabricantes y asociaciones, existe lo que se llama el estándar GDO BIM, que es Guía de Desarrollo de Objetos BIM. Es un estándar libre y abierto que cualquier fabricante se lo puede descargar para poder hacer una planificación de su estrategia BIM. Es un estándar libre, es copyleft, o sea que es transversal a la industria, es evolutivo. Ahora estamos trabajando en la versión 2 del estándar. Cumple los requisitos que indica la norma ISO, la 16739, y por supuesto va en consonancia con la ISO 19650. Es un estándar que también es multifase porque contempla sus grupos de parámetros, las diferentes fases de diseño, ejecución y mantenimiento, la posibilidad de diferentes software de análisis y cálculo y, por supuesto, las diferentes intervenciones de profesionales, ¿no? ¿Por qué hay estandarización? Porque hoy en día pues, hay un montón de bibliotecas de diferentes fabricantes que tienen estructuras de datos muy dispares y esto no ayuda al concepto del BIM en sentido estricto, ¿no? El BIM es un BIM colaborativo y si nos ponemos en la situación del arquitecto o la ingeniería que tiene que tener elementos de diferentes fabricantes pero con estructura de datos e información diferente, pues le generamos un grave problema y eso va en detrimento de la calidad del proyecto. Por eso la estandarización de datos es muy importante. Actualmente hay más de 90 fabricantes que ya han adoptado el estándar, con lo cual si yo trabajo con esos 90 fabricantes seguramente no voy a tener esos problemas. Asociaciones que ya lo están utilizando, ya hablábamos antes que Andese lo tiene, asociaciones como Asoma, AEA, ASEFABE, etcétera, ya están promoviendo ese estándar hacia sus asociados con el objetivo de ayudarles y que tomen esa guía, ¿no? como referencia. Colegios profesionales como Colegio de Ingenieros Industriales Técnicos y Graduados de Barcelona,
están promocionando el estándar para sus ingenierías. Y bueno, Bimética colabora con la Unión Europea en lo que es el consorcio Horizon 2020 con el proyecto Building Good, en el cual se desarrolla una librería de elementos de construcción en madera, y hoy encontramos pues más de 1200 referencias de objetos BIM en 5 idiomas, en los cuales pues están hechos con este estándar. Fíjense que al final de todo está el enlace, con lo cual pueden acceder a esta información y descargarla. Y finalmente, siendo más garantista para los fabricantes, recomendarles que si van a contratar algún servicio de modelado externo, pues siempre lo hagan con la máxima garantía. Siempre hay alguno que no lo hace bien, y como decía anteriormente, hacer una buena biblioteca BIM de mis productos es fundamental, porque estamos dando a conocer datos de mi producto que van a ser aportados en un proyecto, y por otro lado es que estoy exponiendo a la marca de mi empresa, ¿no? Con lo cual, estos son algunos consejos. Aquí se pueden descargar el modelo del contrato si quieren revisarlo, y bueno, tiene todas estas cláusulas que yo creo que son bastante garantistas para que con aquella persona o con aquella empresa que vayan a contratar pues tengan todas estas garantías y que se hagan un buen proyecto. Sin más, les doy muchas gracias a todos, y estos son mis datos de contacto por si quieren hacer algún tipo de pregunta. Alejandro, te doy Sí, paso. pues si me permitís, nada, 3 minutos para que os enseñe, quien no lo conozca, la guía de Andece, que ya ha llegado a la 6ª versión de una guía, creo que la estáis viendo. Si me lo puedes confirmar, Pablo. Vale, bueno, Correcto. pues Sí, la creo estamos que la viendo. primera versión la lanzamos en el año 2017. Incluso diría que no tiene réplica en ningún otro sector relacionado con los materiales de construcción. Es una guía que tiene, o podríamos decir que tiene 2 partes. Una más explicativa, decir que es BIM, introducir a aquellos que sean profanos en la materia, que yo creo que cada vez son menos, qué implica, qué es lo que hay que hacer, los principales software que hay. Las plataformas de objetos BIM, que es el caso de Bimética, que es la que tiene productos prefabricados mucho más desarrollada, aunque también mencionamos otras. Y sobre todo la segunda parte, que es ayudar a los fabricantes en ese salto hacia la digitalización. Cómo crear, cómo desarrollar una galería BIM de mis propios productos. Y ahí, de alguna manera, pues recogemos el bagaje de los últimos 10 años, preguntas, consultas, reuniones que hemos tenido, muchas actividades promocionales, en la mayoría de los casos que hemos hecho conjuntamente con Bimética, que aprovecho por enésima vez para darles las gracias, que siempre se prestan a todo este tipo de iniciativas. Bueno, pues en este capítulo, que yo creo que es el más interesante de esta guía, pues tratamos un poco de facilitaros a los fabricantes de prefabricados cómo transformaros digitalmente, cómo desarrollar una biblioteca BIM. ¿Por qué? Porque esto a priori podrás decir, bueno, lo digitalizo y ya está. No es así de fácil ni de inmediato. Al final, como cualquier transformación, requiere tiempo, requiere esfuerzos y sobre todo requiere inversión. Y el que de alguna manera aquí hayamos tratado de trasladarlo de la mejor manera posible, todo este bagaje que hemos ido acumulando en estos años, pues tiene la finalidad de ayudar y que no se den palos de ciego, o sea, que se haga de manera correcta, se den los pasos de manera correcta, diferenciando, por ejemplo, pues la pregunta que se nos hacía antes, ¿es distinto el enfoque que puede asumir o que debería de asumir una empresa que haga productos muy de catálogo, por ejemplo, bordillos o adoquines, a cómo tiene que hacerlo una empresa que haga edificios logísticos donde la estructura y los cerramientos pueden ser enteramente prefabricados? El tratamiento difiere bastante. Bueno, pues todo esto viene aquí recogido. Es una guía que llega ya a la 6ª versión. La hemos ido actualizando aproximadamente una vez cada año para ir un poco recogiendo los avances que hay. También hay otro capítulo con el estado de aplicación que hay en España actualmente, tanto fundamentalmente en el sector público, el que viene más recogido y que lo ha explicado perfectamente Pablo. Y en la parte privada, pues es más diverso. Sobre todo, yo creo, observo que esto está viniendo
motivado fundamentalmente por estas grandes promotoras de nuevo cuño que están mucho más profesionalizadas, mucho más digitalizadas, actualizadas y que ya desde proyecto exige que todo se haga conforme BIM y eso hace que se mueva toda la cadena a continuación. Así que nada, vamos, quería un poco hacer mención y hemos querido aprovechar la celebración de este webinar para presentar la nueva versión que va a estar subida en nuestra web, en el apartado de publicaciones, si no es hoy, ya mañana mismo, de libre descarga. Y nada, animaros a que la descarguéis, la sigáis y cualquier pregunta, especialmente para las empresas asociadas de Andece, pues estamos a vuestra disposición. Y nada más por mi parte, en cuanto No sé si a hay lo que quería contar preguntas. de la guía, sí, vamos a dar paso. Voy a dejar de compartir y así me abro. Si antes de dar paso, mira, ahí creo que vuelvo a ver por aquí una pregunta. Quería hacer una mención que yo sabes que me gusta meter un poco de caña. Esto que has contado casi al final, de estos ejemplos de tragedias que ha habido en edificios que han colapsado por distintos motivos, por desastres algunos naturales como el terremoto de febrero que hubo en Turquía y Siria o el incendio de la Torre en Londres, creo que fue en el año 19, yo más, o sea, que nadie, creo yo, al menos así lo veo, no se puede achacar, ni mucho menos que por haberlo hecho en BIM esto no hubiera sucedido. Yo creo que si se hubieran hecho los proyectos en BIM, la ejecución se hubiera seguido en BIM, hubiera sido más difícil que esto hubiera sucedido, se hubiera frenado, ralentizado en gran medida los dramáticos efectos que tuvieron por una razón que yo le atribuyo a la riqueza de la información que te obliga a tener BIM. Un proyecto en BIM hace que el contenido de información sea mucho más extenso, esté todo mucho más depurado, más afinado y que evadir las exigencias que puedes tener que hacer en cuanto al cumplimiento de la reglamentación sean más difíciles. Es decir, cualquier cambio que muchas veces, y en España creo que hay un vicio que creo o espero que poco a poco se vaya solventando, que es que cuando ya la obra está en marcha empezamos alguien empieza a pasar por ahí a poner cruces, oye, vamos a ir rebajando, corrigiendo aquí esta fachada, venía de tal manera, vamos a hacerla normalmente por motivaciones económicas y el hacerlo en BIM hace que esto sea mucho más difícil, con lo cual, bajo mi punto de vista, hacer alusión a estas tragedias es que un proyecto digitalizado o hecho en BIM va a hacer que este tipo de sucesos pues sean más difíciles o al menos los efectos que tengan sean mucho menores y en algún caso hasta que no ocurran, en el mejor de los casos. Por supuesto, es así. A ver, hacerlo en BIM no te asegura que no suceda nada, pero sí que te da mucho más margen para que no suceda. Tengamos por cierto que hay software que te alertan de determinadas cruces o interferencias en los proyectos, que no te lo vas a encontrar en obra, sino que te lo encuentras en una fase previa. De ahí mi insistencia en la calidad de la información de los elementos. Cuidado, que si al final tenemos elementos que no nos informan correctamente, pues vamos a sacar cálculos erróneos, ¿no? Y nos vamos a basar en información, ¿no? Es así, ¿no? Es así, sí. Entonces, esos son ejemplos, hay muchísimos más a nivel mundial, pero bueno, seguramente que los proyectos hechos en BIM no son tan fáciles de encontrar este tipo de siniestro, ¿no? O vicios de construcción. Vale, pues no sé, preguntas por ahí a los asistentes. Puede utilizar el micro, ¿eh? No. Nadie se atreve a preguntar nada, ha quedado todo claro. Por parte de Pablo, vamos, si he perdido la cuenta ya de las acciones tanto online como presenciales que hemos hecho en estos, yo creo que 10 años aproximadamente, yo diría que alguno más, porque lleváis 13 años, ¿no? Desde que os constituisteis y nos conocimos poco después. Y yo creo que el bagaje ha sido positivo. Recordar también, sobre todo para los fabricantes, que tenéis a vuestra disposición los fabricantes asociados la creación de un Hay una objeto. pregunta. Sí, por aquí. Sí, bueno, interesante charla, muchas gracias. Vale. Gracias, Teresa. Vale. No sé si lo has mencionado, creo que no, que tienen la opción de hacer un objeto BIM de manera gratuita por parte vuestra, o sea que también yo creo que es un aliciente.
Bueno, sí, para efectivamente, para los asociados Andese, una de las métodos que estamos ayudando a la industria para digitalizarse es la posibilidad de que puedan desarrollar uno de sus productos en este formato BIM, con el estándar y poder participar ya de esta dinámica informativa, formativa y con ese contenido que les ayudará a ya dar ese primer saltito que es estar en el BIM, ¿no? Ujú. Pues no sé, parece que no hay ninguna pregunta. Si quieres, agradecimientos. Eh, Nada, ha sido por lo menos por mi parte un placer una vez más que os ofrezcáis Gracias, igualmente. a una iniciativa de estas y no va a ser la última seguro. Más adelante seguro que hay algo novedoso que nos anima a hacer otra actuación de este Bueno, tipo. seguramente que en el próximo evento que veamos, seguramente vamos a ver o analizar algún pliego de licitación pública donde ya veamos de forma más concisa todo esto que hemos hablado hoy, ¿no?